Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, hoy 4 de marzo de 2016, procede a la reanudación de la audiencia de pruebas y calificación provisional dentro del proceso con radicación 00812 de 2015, adelantado contra la abogada Edi Colmenares Vargas en virtud de queja presentada a través de, por queja presentada por el señor Carlos Mario Ruiz Ballesteros. El despacho deja constancia de la asistencia a la audiencia de la abogada investigada. No han comparecido ni la señora agente del Ministerio Público ni el quejoso y su apoderado, a pesar de que quedaron notificados en estrado de la fecha de reanudación de esta audiencia. Igualmente el despacho deja constancia que comparece la señora Ángela María Osorio Giraldo, a quien se le advierte que la declaración que se le va a recibir es bajo la gravedad del juramento. Código Penal en su artículo 442 establece pena de prisión de 6 a 12 años a quien falte a la verdad, calle, la oculte o tergiverse en una diligencia de esta naturaleza. No está obligada a autoincriminarse ni a declarar en contra de sus parientes en cuarto grado de consanguinidad, cuarto civil o segundo de afinidad, ni en contra de su cónyuge o compañero permanente. Bajo el anterior apremio, jura usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad en la declaración que se le va a recibir. Ahora encender el micrófono. Sí, acérquelo. Sí, lo juro. Díquenos sus nombres y apellidos completos, documento de identificación, fecha y lugar de nacimiento, dirección de residencia y teléfono, dirección de su lugar de trabajo y teléfono y cuál es su ocupación actual. Mi nombre es Ángela María Osorio Giraldo, mi identificación cédula de ciudadanía 63-504-345 de Bucaramanga, expedida en Bucaramanga, y fecha de nacimiento 6 de mayo de 1975. ¿Dónde? ¿Dónde nació? Acá en Bucaramanga. Mi dirección de residencia, carrera 41 4290, apartamento 512, edificio El Cigarral. No tengo número fijo. Mi celular 300-269-4675. La dirección de la oficina es un taller de diseño que se llama Colectivo C3. El teléfono es 631-8391. ¿Y la dirección? Calle 112, número 32A15. ¿De qué ciudad? Bucaramanga. Bien, en este proceso disciplinario existe evidencia de que la doctora Edi Colmenares Vargas ha prestado a usted sus servicios profesionales como abogada. Sí, correcto. Díquenos si ello es cierto. En caso afirmativo, ¿en qué han consistido esos servicios profesionales? Sí, es correcto, es cierto, y básicamente pues ha sido la abogada consultada y a la cual le di el poder correspondiente para mi divorcio y actualmente para la liquidación de mi sociedad conyugal. Bien, se ha afirmado también que la doctora Colmenares Vargas, para la época en que se declaró disuelto su vínculo conyugal con el señor Carlos Mario Ruiz Ballesteros, tuvo intervención en una venta, se dice en el escrito de queja en este proceso disciplinario, supuesta y simulada de unas acciones que usted tenía en la firma Inversiones Daja. No, Agropecuaria Daja Limitada. Agropecuaria Daja Limitada. Sí. Negocio jurídico que se protocolizó mediante escritura pública 3105 del 8 de octubre de 2012 de la Notaría Primera de Bucaramanga. Díquenos a ese respecto qué tiene usted que señalar. Doctor, quiero como entender un poco mejor la pregunta.
Me están... Es decir, que, es decir, ¿cuál era mi vínculo con la doctora Eri con no, no, respecto a no. la venta de las acciones? Pues usted hizo O, ese negocio a través de una escritura pública, ¿cierto? correcto. Entonces, que la doctora Eddie Colmenares Vargas tuvo participación en ese hecho. Mm. La Sociedad Agropecuaria Limitada, pues quiero hacer como énfasis en que es una sociedad conformada por mi papá, mi mamá, mis hermanos y yo, desde que tengo tarjeta de identidad. Es una sociedad que no es de establecimientos de comercios ni nada de eso, es una actividad agropecuaria netamente con su finca. Mi papá una persona de dedicación de agricultor, ingeniero agrónomo, y no entiendo por qué la vinculación con Eddie con respecto a si yo voy a vender o no voy a vender algo que es de mi propiedad y que puedo hacerlo por, por mi voluntad. O sea, no entiendo en qué vinculo yo a la Pero doctora es que Eddie. precisamente el señor Carlos Mario Ruiz Ballesteros lo que ha señalado en la queja es que, es decir, usted hizo ese negocio con su señora madre. Y Correcto. entonces él dice que la doctora Eddie Colmenares tuvo participación, pues no lo ha precisado, pero podríamos decir fue asesora, No, ideó esa venta, es decir, no, tuvo participación profesional en la suscripción de esa escritura. no, eso no es cierto. Eso no es cierto. Yo decidí hacer la venta de mis acciones porque yo había regresado a Bogotá. Yo soy profesional, ingeniera financiera. No tenía trabajo, estaba desempleada. Las situaciones económicas no eran las mejores. Carlos Mario no estaba siendo atento con las obligaciones que a él le correspondían en el hogar. Yo llamé a mis padres básicamente a mitad de año y les dije la situación en la que me encontraba, que estaba desesperada, que no sabía qué hacer, no había pasado hojas de vida, no tenía trabajo. Y básicamente, pues mi papá es una persona que toda la vida ha trabajado en su patrimonio y yo no entiendo por qué vincula a la doctora y si fue una decisión personal y de familia, porque fue concertado con los socios, que pues son mis papás y mis hermanos, y no hicimos un acta de socios, posteriormente hicimos la legalidad a través de la notaría primera, ya. Bueno, pues lo que ha manifestado el señor Ruiz Ballesteros en este proceso es que esa deducción de que la doctora Colmenares No, es que sí brindó su asesoría o sus servicios profesionales para ese asunto, es que ello sucede pues, por la misma época o incluso en la misma semana en que eh, se acordó la disolución del vínculo matrimonial entre ustedes dos. nosotros nos divorciamos hasta meses posterior a la... O sea, yo cuando me reuní con mis padres fue No, más o cuando menos se el hicieron mismo... los negocios, digamos, la terminación del proceso de cesación de efectos civiles y la escritura, que coinciden en el tiempo esos dos hechos. La de la agropecuaria fue en octubre del 2012 Mm, y lo de mi divorcio fue en febrero del siguiente año. Y fue porque básicamente ya era insostenible la situación con él. O sea, era una cosa que ya no podía, o sea, ya no soportaba la situación económica y como el, ¿cómo se dice? El incumplimiento de él con respecto a todas las cosas del hogar, de sus hijos, conmigo. O sea, mi decisión fue posterior a eso. Y los dos conocíamos a Eddie porque el papá de Eddie, contador público, ha sido el contador de mi familia toda la vida. Pero son dos instancias completamente diferentes. La doctora es abogada, no es contadora hasta donde yo tengo presente. Y no, o sea, no le veo la mezcla de que ella nos hubiera dicho, tienen que hacer esto, o tienen que vender. No, mi venta sí fue completamente voluntaria y pues lo digo claramente para poder subsanar algunas obligaciones económicas que tenía para hacer mercado, para ayudar a la matrícula de mi hija, para poder hacer la especialización en la UIS. O sea, bien, la doctora va a interrogar. No. ¿Tiene algo más que agregar a esta declaración? no, pues básicamente que la doctora ha sido es mi asesora en los aspectos
de mi liquidación de la sociedad, como claramente pues le he dado mi voto de confianza a través del poder, y nos acompañó a los dos de voluntad completamente pues con los 5 sentidos a hacer el tema del divorcio. Desafortunadamente con él es un poco complejo llegar como a acuerdos, como llegar a haber hecho los actos en el mismo momento, con el señor Carlos Mario Ruiz, eh, y hoy nos vemos como pues en la penosa situación de estar en una demanda para poder hacer la liquidación de la sociedad conyugal, porque nosotros lo llamamos a conciliar 1.000.000 de veces y bueno, en fin, no sé por qué falta como un poquito de amplitud en mente, o sea, que sea más abierto en su mente y en sus capacidades de, de raciocinio. Cierro acá el micrófono. A continuación se hace presente en el salón de audiencia la señora Ana Matilde Giraldo de Osorio, respecto de quien se ha dispuesto escucharla en declaración. Se le advierte que esta diligencia es bajo la gravedad del juramento. Código Penal en su artículo 442 establece pena de prisión de 6 a 12 años a quien falte a la verdad, calle, la oculte o tergiverse en una diligencia de esta naturaleza. No está obligada a autoincriminarse ni a declarar en contra de sus parientes en cuarto grado de consanguinidad, cuarto civil o segundo de afinidad, ni en contra de su cónyuge o compañero permanente. Bajo el anterior apremio, ¿jura usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad en la declaración que se le va a recibir? Juro, digo la verdad. Díquenos sus nombres y apellidos completos, documento de identificación, fecha y lugar de nacimiento, dirección de residencia y teléfono, dirección de su lugar de trabajo y teléfono y cuál es su ocupación actual. Eh, Ana Matilde Giraldo de Osorio, el celular, 27.958.977 de Bucaramanga. El 24 de octubre de 1945, Río de Oro, Cesar. Carrera 38, número 4407, apartamento 602, Bucaramanga. Ahorita hogar. Sí. ¿Ocupación hogar? Sí. Ok. Bien. Hogar Díquenos. y hogar y bueno, como ya salí de eso de... Bueno, indíquenos si usted conoce a la abogada Edi Colmenares Vargas, en caso afirmativo, ¿en qué circunstancia la conoció? ¿Desde hace cuánto tiempo? Bueno, doctor, hace ya bastantes años por medio de mi esposo. Él es el que ha trabajado con ellos en declaraciones de renta. El papá era el que... Y después como que es el hijo, porque yo en eso prácticamente no estoy bien. ¿A usted directamente la autora Edi Colmenares Vargas le ha brindado sus servicios profesionales como abogada en algún asunto? No, doctor, nunca. No. Así que hemos tenido, no, doctor, primera vez que se me presenta esto. ¿Usted tiene conocimiento si la doctora Colmenares eh, ha, ha sido abogada en algún asunto de su hija Ángela María Osorio Giraldo?
Pues ahora últimamente, ¿En qué? Acerques al micrófono. ¿En qué ha sido abogada o pues, en lo que la, usted sepa? no, pues ahorita con la cuestión del señor Carlos, ¿Qué cuestión? en esto la separación me parece. Mm. Bien. em, el señor Carlos Mario Ruiz Ballesteros formuló queja disciplinaria contra la doctora Colmenares, es el asunto que aquí se está debatiendo, y en esa queja se dice o se hace referencia a un negocio jurídico que usted realizó con su hija Ángela María Osorio, mediante escritura 3105 del 8 de octubre de 2012, otorgada en la Notaría Primera de Bucaramanga, referente a la venta de 1000 acciones de la empresa agropecuaria Daja Limitada. Indíquenos las circunstancias en que se produjo ese negocio jurídico. Bueno, doctor, resulta que yo, viendo tantas circunstancias de ella, pasando tantas necesidades con los niños, entonces, ¿por qué no respondía por nada? Ni por el estudio, sobre todo la niña, el estudio de ella, el niño. No, él no se daba cuenta de sus hijos en nada. Entonces fue cuando yo le dije a la hija mía, no, mamita, ahora lo último, ¿no? Yo le dije, mire a ver qué vas a hacer porque yo no puedo más, porque yo era la que le estaba ayudando en todo, ¿sí? Pero mis otros hijos se pusieron bravos también porque ellos decían que los que tenían que ser responsables era el papá, que por qué me echaba yo toda la carga encima. En vista de todo eso, hace muchos años vengo yo con eso, a lo último entonces me dijeron mis hijos, dijo, no mamá, véndale, cómprele usted una acción para que ella también se haga responsable con sus hijos y sepa qué es lo que está haciendo. Y así lo hice, doctor. Eso es lo que he hecho con ella, porque la niña también se le ocurrió irse a estudiar a Bogotá, ¿sí? Y preciso, derecho. Y allá también, eso vale platica ya, el sostenimiento de ella, la carrera. Y después la hija mía también quiso especializarse, entonces también le dimos para ella con lo que la plata que yo le di a ella, entonces ella también hizo su especialización y ha tenido para sus gastos de sus hijos, porque de verdad ella quedó sin empleo. Ella se vino de Bogotá, doctor, no tenía ni 5 centavos. Y ella la pasaba era llorando con sus hijos y todo. ¿Quién más puede ayudar a los hijos sino uno que está al frente de ellos a toda hora? Sobre todo la mamá. Entonces yo dije, no, arreglemos esto, yo te compro esto para enseñarte a ti que tú también tienes que ser responsable con tus hijos. Me ha dado mucho pesar con ella porque el tipo de verdad, no quiso de ninguna manera poner la cara. Esa fue la verdad. Si no hemos entendido mal su respuesta, entonces esa compraventa de acciones, eh, la contraprestación eh, digamos, al traspaso de esas acciones a usted por parte de su hija, fueron los dineros que usted le suministró para la manutención de los Claro, hijos sí, y los doctor. gastos a que usted ha hecho referencia en su respuesta anterior. Sí, doctor, porque esa era una sociedad que nosotros teníamos cuando los pelados estaban chiquitos. Los pelados estaban, eso como mi esposo trabajaba en Agua Chica y él estaba en el campo, entonces hicimos una sociedad para cualquier centavito que fuera quedando, nos quedara para los hijos y poderle dar nosotros estudio a todos, ¿sí? Entonces lo que nosotros tenemos es una sociedad entre los hijos y nosotros, nada más. Ahí no entra ninguno. ¿Y a quién le podía ella vender? A mí o a los hermanos. Y los hermanos, como no tenían ni un peso, porque también viven barajo igual que ella. Entonces, imagínense, me tocaba era a mí,
porque yo siempre soy la ahorrativa de la casa y entonces a mí era la que me tocaba que hacerme el cargo. Y yo para enseñar al otro también a hacer esto, le ayudé. Bien, lo que se ha señalado por parte del señor Carlos Mario Ruiz Ballesteros Ajá. es que la sociedad, sí, la sociedad o empresa agropecuaria Daja Limitada tiene un gran número de acciones de la empresa Frescaleche y entonces que los réditos, es decir, las utilidades, las ganancias son inmensas, digamos, frente al patrimonio mismo de toda la sociedad conyugal de ellos dos y que por eso se trató de un negocio simulado. Frente a esas circunstancias, a esas afirmaciones del quejoso, ¿qué tiene usted que manifestar? No, doctor, lo que dice ahí, la cámara y eso, nada. Él es el que funciona con su Hernán y no estaba, pero no tiene nada que ver con nada de Frescaleche, porque eso era una cuestión de nosotros aparte. Bueno, pero es decir, hay unas evidencias de que Agropecuaria Daja Limitada sí tiene un considerable número o porcentaje de acciones de Frescaleche. No. En los documentos que hay en el expediente consta eso. Sí, doctor, pero no es una cosa que nosotros manejamos, era lo de mi esposo y los hijos y lo que tenemos. Indíquenos, pues, con precisión si la doctora Eddy Colmenares Vargas tuvo participación en esa compraventa de acciones que se realizó el 8 de octubre de 2012 entre su hija Ángela María y usted. No, para nada, doctor, para nada. Creo que ¿La no. consultaron para ese negocio o hubo algún concepto de parte de ella? No, nada que ver con ella. Doctora, ¿va a interrogar? Bien, se pregunta por el despacho a la testigo si tiene algo más que agregar a esta declaración. No. ¿Sí? Ah, cómo no. En relación con la actividad probatoria, igualmente el juzgado sexto de familia ha remitido copia. Bueno, se solicitó copia completa y auténtica, pero el juzgado sexto de familia remitió el expediente original. Entonces vamos a practicar la inspección judicial, a tomar las fotocopias correspondientes. Son 3 cuadernos, principal con 364 folios. El cuaderno de objeción hay un cuaderno de objeción a inventarios y avalúos con 39 folios y un cuaderno de objeción a inventarios y avalúos adicionales con 6 folios. Entonces dejaremos constancia y dispondremos tomar fotocopia de los folios de interés para esta investigación disciplinaria. Entonces el cuaderno original, a folio 1, poder conferido por Ángela María Osorio Giraldo a la doctora Eddy Colmenares Vargas para adelantar un proceso de liquidación de sociedad conyugal contra Carlos Mario Ruiz Ballesteros. Tomaremos copia de este folio. A continuación hay numerosas escrituras de bienes denunciados, folios de matrícula inmobiliaria. Pues, no, de ello no tomaremos copia. La demanda inicialmente fue inadmitida y
se subsanó, se aportaron otras escrituras y fue admitido dicha demanda por auto del 20 de enero de 2015, folios 69 y 70. Tomaremos fotocopia de estos folios. Una vez notificada la demanda, se contestó. Hay también numerosas escrituras que se aportan. La que es de interés para este proceso, relación con la cual fundamentalmente se formularon cargos, es la de compraventa de acciones, a que aludimos en los interrogatorios en el día de hoy, folios 175 a 177. Tomaremos copia de este. Tomaremos copia de esos folios. Bien, a folio 237, obra poder de Carlos Mario Ruiz Ballesteros, a el abogado Cristian Ferley Bautista González, para contestar la demanda. Tomaremos copia de este folio, al igual que del texto de la contestación de la demanda, folios 239 a 248. Aparece un auto de juzgado primero de familia. Perdón, primero estuvo en el primero de familia y luego cuando hubo la cuestión esta de reacomodación le correspondió después por nuevo reparto al sexto. Ok. Así, entonces dejamos constancia de esa situación. Proceso inicialmente era de conocimiento del juzgado primero de familia. Acta de 9 de octubre de 2014, folio 52. Tomaremos copia de ese folio. Folio 52. Incluso el admisorio de demanda es del primero de familia. La notificación también le tomaremos fotocopia, folio 71, adicionaremos 71, sí. Pero que no observamos es la constancia de en qué momento se trasladó el proceso al juzgado sexto. Bueno, igual sí, al momento de contestar la demanda se dirige al juzgado primero de familia. El 5 de febrero todavía está en el juzgado primero de familia. Auto de esa fecha, folio 249 y 250, en que no se tienen en cuenta las objeciones al activo, es decir, al inventario de bienes, inventario y pasivo o deudas, porque no era la oportunidad procesal.
y ordenó emplazar mediante dicto a los acreedores de la sociedad conyugal. Entonces ya lo dijimos, ¿no? Folio 249-250. Entonces después viene el trámite de emplazamiento y el acta individual de reparto, que ya le correspondió al juzgado sexto de familia, obra folio 257, acta de 17 de marzo de 2015. Tomaremos copia de ese folio 257. Por auto de abril 20 de 2015 del juzgado sexto de familia se asume el conocimiento del proceso y se señala fecha y hora para la diligencia de inventarios y avalúos. Tomaremos copia de folio 258 y 259. Memorial mediante el cual se presentan los inventarios y avalúos dentro del proceso de liquidación de sociedad conyugal es presentado por la doctora Colmenares mediante memorial de 7 de mayo de 2015. Tomaremos fotocopia folio 278 a 283. El acta de la audiencia de inventarios avalúos, obra folio 286, se realizó el 7 de mayo de 2015. Tomaremos copia de ese folio 286 y 287. Por auto de 14 de mayo de 2015 se corrió traslado de los inventarios y avalúos presentados por la apoderada de la demandante por el término de 3 días. Auto de 14 de mayo de 2015, folio 288, tomaremos copia. A folio 298 a 304, memorial de 22 de mayo de 2015 del apoderado del demandado, en el que pone en conocimiento la existencia de otros bienes en cabeza de la demandante y del demandado, folios 298 a 304, tomaremos copia. A folio 305, auto de 27 de mayo de 2015, el juzgado de conocimiento señala que no es memorial que antecede, no es la forma de confeccionar inventarios y avalúos y no se tiene en cuenta ese memorial. Tomaremos fotocopia, folio 305. A folio 306, el apoderado del demandado solicita señalar fecha y hora para la realización de nueva audiencia de inventarios y avalúos a fin de incluir nuevos bienes. Memorial de 9 de julio de 2015, tomaremos fotocopia. A folio 307, auto de 8 de octubre de 2015, accediendo a la petición anterior, señalando el 22 de octubre de 2015 para llevar a cabo diligencia de inventarios y avalúos adicionales. Tomaremos copia. Folio 307. Y el inventario de avalúos adicional lo presenta el apoderado del demandado mediante memorial de 22 de octubre de 2015, folios 341 a 346. Tomaremos copia. Y a folios 356 a 359, la apoderada de la demandante con fecha 20 de octubre de 2015 presenta inventarios y avalúos adicionales.
Tomaremos copia. 356, 359. A folios 360 y 361, acta de la diligencia de inventarios y avalúos adicionales de 22 de octubre de 2015. Tomaremos copia. 360, 361. A folio 362, auto de 29 de octubre de 2015. Corriendo traslado por el término de 3 días a los inventarios y avalúos adicionales presentados por las partes. Tomaremos copia. Folio 362. Y hasta aquí las actuaciones cumplidas hasta este momento. Hay una cuaderno de objeción a los inventarios y avalúos. Es el cuaderno 2. Objeta el apoderado del demandado, 22 de mayo de 2015. Folios 28 a 37, memorial de 22 de mayo de 2015. Tomaremos fotocopia de ese memorial. 28 a 37, hay un auto de 27 de mayo de 2015, mediante el cual se admite el incidente de objeción efectuado por el apoderado del demandado y se corrió traslado por 3 días. Tomaremos copia del folio 38 y un auto de 8 de octubre de 2015 abriendo el proceso a pruebas para efectos de decidir el incidente de objeción a los inventarios y avalúos. También tomaremos copia de folio 39. Y de otro lado hay una objeción a hay un auto de 11 de noviembre de 2015 admitiendo el incidente de objeción presentado por la apoderada de la demandante, conforme a lo manifestado en la diligencia de inventarios y avalúos a los presentados por el apoderado del demandado, y se corre traslado por 3 días. Folio 1 de este cuaderno, y el apoderado del demandado descorre dicho traslado mediante memorial de 19 de noviembre de 2015, folios 2 a 5, también lo fotocopiaremos. Y se abre el incidente a pruebas por auto de 24 de noviembre de 2015. Es decir, todo este cuaderno será fotocopiado integralmente, folios 1 a 6. De esta manera queda practicada la inspección judicial decretada. Y se han practicado entonces integralmente las pruebas dispuestas para esta audiencia. Consecuencia, declaramos cerrado el ciclo probatorio de la misma y procederemos a adoptar la determinación prevista en el inciso cuarto del artículo 105 de la ley 1123 de 2007, norma que señala: evacuadas las pruebas decretadas en la audiencia, se procederá a la calificación jurídica de la actuación, disponiendo su terminación o la formulación de cargos según corresponda. Entonces, este proceso disciplinario, o en este proceso disciplinario se evalúa la actuación profesional de la doctora Eddy Colmenares Vargas fundamentalmente en 2 trámites cumplidos.
el primero de ellos, en representación tanto del quejoso como de la señora Ángela María Osorio Giraldo, el cual se protocoliza en la Notaría Segunda de Bucaramanga. En la cual pues por vía conciliatoria se dispone la cesación de efectos civiles del matrimonio religioso celebrado el 15 de octubre de 1994 entre el señor Carlos Mario Ruiz Ballesteros y la mencionada Ángela María Osorio Giraldo. Y un segundo trámite que consistió en la promoción de demanda de liquidación de la sociedad conyugal, presentado por la doctora Edith Colmenares Vargas, ya en representación de la señora Ángela María Osorio Giraldo contra Carlos Mario Ruiz Ballesteros. Si bien en la queja no se planteó de manera directa, pues deja entrever el quejoso insatisfacción de su parte por la conducta de la doctora Colmenares Vargas, en el sentido de haberlo asesorado inicialmente a él conjuntamente con su excónyuge, y después prestar sus servicios profesionales para demandarlo ya en el trámite de liquidación de la sociedad conyugal. Pues bien sabemos que hay una falta disciplinaria consistente en defender intereses contrapuestos, es decir, en que un abogado sea contraparte de manera sucesiva o simultánea respecto de quien fue su cliente. Sin embargo, esta falta disciplinaria se predica en relación con gestiones profesionales en que se hayan precisamente pues defendido los intereses de parte. Cuando esa asesoría es conjunta, pues no puede decirse que el abogado haya sido contraparte de ninguna de las personas intervinientes, en este caso en el acto conciliatorio. Es una labor más de asesoría, obviamente no de promover litigios, porque no lo hubo, sino en este caso los dos cónyuges le otorgan poder a la doctora Colmenares Vargas, quien eleva, es decir, con su firma, la escritura pública en condición de apoderada. Ni siquiera los cónyuges para ese momento asistieron a la notaría. Entonces, de ninguna manera podría pensarse que la doctora Colmenares, al haber procedido a continuación a recibir poder de la mencionada Ángela María Osorio Giraldo, haya incurrido entonces en deslealtad a los deberes con el señor Ruiz Ballesteros, aun cuando efectivamente haya sido su cliente, pero por la naturaleza del asunto que tramitó, no puede considerarse que haya defendido intereses de parte en esa gestión inicial. Entonces, pues descartamos la falta ya referida a la lealtad con el cliente, que concretamente tipifica el literal del artículo 34 de la Ley 1123 de 2007. En el escrito de queja, pues se vislumbra, se evidencia una falencia conceptual del señor Ruiz Ballesteros, y es en relación al alcance del negocio jurídico, o más que negocio, de la declaración ante notario consistente en prestar el consentimiento para disolver el vínculo matrimonial o los efectos civiles del vínculo matrimonial. Entonces, el señor Ruiz indica pues que fue lo que efectivamente ocurrió, que hubo una negociación en relación con un predio
para efectos de cubrir alimentos de los hijos procreados por la pareja, y entonces él parece que pensaba que con ello de alguna manera quedaba resuelto cualquier litigio en relación con los bienes que hacían parte de la sociedad conyugal, y que pues no iba a ser demandado por ese aspecto, y que pues ya digamos que habían quedado clarificada la relación con su excónyuge. Y es precisamente de lo que de manera expresa se queja cuando dice que se siente tumbado en las palabras de él, que se siente defraudado en sus intereses, porque la doctora Eddy Colmenares entonces procedió a una nueva demanda. Pues realmente pues entendemos que el señor Ruiz no es abogado, que no entiende pues claramente cuáles son las circunstancias jurídicas que él mismo vivía, es decir, que a pesar de haberse disuelto el vínculo matrimonial, la sociedad conyugal no había sido liquidada, y que bien tenía derecho la señora Ángela María Osorio Giraldo a promover el litigio que en este momento está en curso para dirimir ese asunto, para clarificar jurídicamente esa liquidación. Entonces, por esta circunstancia no podríamos tampoco pensar que la doctora Colmenares esté incursa en alguna conducta indebida, porque en ejercicio del derecho de postulación y en virtud del mandato que le fue conferido, pues era completamente válido que formulara la demanda que está en trámite. Frente a ello tampoco cabe ningún reproche de tipo ético. La conformación de esa sociedad conyugal también tuvo sus particularidades, porque mediante escritura pública 5112 el 23 de septiembre de 1994 de la Notaría Séptima de Bucaramanga se pactaron capitulaciones matrimoniales. Numerosos bienes que estaban en cabeza del señor Ruiz no ingresaron a la sociedad conyugal en virtud de esas capitulaciones. Y de otro lado, existe prueba en este proceso disciplinario que la señora Ángela María Osorio Giraldo era accionista de la empresa agropecuaria Inversiones Daja, y que en consecuencia pues eso fue un bien que no fue objeto de capitulaciones, y que ella vendió previamente, incluso pues 2 años antes de promoverse el proceso de liquidación de la sociedad conyugal, de manera coetánea o por la misma época en que se disolvió su vínculo matrimonial. Entonces, pues digamos, el motivo fundamental de inconformidad del señor Ruiz es esa venta que hizo Ángela María Osorio Giraldo de 1000 acciones de la empresa agropecuaria Daja Limitada a su progenitora, señora Ana Matilde Giraldo de Osorio. Y por esa circunstancia, esa coincidencia de carácter temporal o coetaneidad entre los dos negocios jurídicos, estima entonces que la doctora Colmenares fue la promotora o la asesora o la consultora o tuvo intervención en ese negocio que pues prácticamente califica de fraudulento al tacharlo de simulado. Pues precisamente sobre ese, que es el punto medular de la queja en nuestro criterio o determinante, indagamos al quejoso en diligencia de ampliación y ratificación de queja, nos señalara qué medios de prueba, qué elementos de juicio podía aportar a la corporación para demostrar esas aseveraciones. ¿Sí? Pues prácticamente tuvo que finalmente en el curso del interrogatorio reconocer que no cuenta con ningún medio de prueba, que
realmente se trata de una suposición o una sospecha de su parte por esa coincidencia en el factor temporal y porque era la doctora Colmenares, pues obviamente había prestado su concurso para la suscripción de la escritura de cesación de efectos civiles del matrimonio. Entonces él consideraba que ello fue así, pero realmente pues no es una aseveración o una inculpación que no carece por completo de respaldo probatorio, que hoy pues además las dos testigas escuchadas, Ana Matilde Giraldo Osorio y Ángela María Osorio Giraldo, desmienten de manera categórica que fue un negocio que ellas realizaron de manera autónoma, sin asesoría de ninguna índole y que obedeció a los problemas económicos que atravesaba la vendedora de las acciones, Ángela María Osorio Giraldo, precisamente por la desprotección en que la dejó su excónyuge Carlos Mario Ruiz Ballesteros, y que esa transacción era la contraprestación a considerables sumas de dinero suministradas por la progenitora para los gastos personales tanto de los hijos de la señora Ángela María Osorio como los propios de ella. Entonces, de esta manera, la prueba recaudada desmiente esas inculpaciones, se descarta así completamente cualquier maniobra fraudulenta de la doctora Colmenares Vargas, que no tiene ningún respaldo en prueba legalmente aducida. Y pues esa circunstancia incluso pues ya desde un primer momento prácticamente quedó desvirtuada con las mismas afirmaciones del quejoso, que no pudo dar razón realmente de esos señalamientos. Ahora, en lo atinente a, pues ya es un aspecto adicional que también se emerge del mismo texto de la queja, es que eventualmente hay conductas no ajustadas pues a la ética, podría pensarse, en cuanto a la elaboración de los inventarios y avalúos dentro del trámite de liquidación de la sociedad conyugal. En nuestro criterio, pues ese ya es un aspecto de carácter, pues que, digamos, no tratándose de un pleito aún pendiente de resolver, falta aún el pronunciamiento de la jurisdicción del juez natural, que es el juez de familia, precisamente al momento de disponer cómo quedan distribuidos los bienes de la sociedad conyugal, pues es anteponer un juicio, tratar de anteponer un juicio disciplinario o sobreponer el juicio de un juez disciplinario al del juez natural. Realmente pues eso es una circunstancia que no es correcta, tratar de obtener un juicio anticipado del juez al que no le corresponde dirimir el conflicto. Como bien lo señalaba la abogada investigada, pues esos tópicos pues que se están debatiendo de si cuáles son los bienes, cuál es el activo, cuál es el pasivo, si hay bienes que deben o no incluirse en la sociedad conyugal, si hay bienes que deben excluirse por concepto de capitulaciones, o si esas acciones de la empresa inversiones agropecuaria Aja Limitada eran o no parte de la sociedad conyugal, pues deberá demostrarse todas esas circunstancias ante el juzgado en la actualidad sexto de familia. Entonces, pues habrá de esperarse las resultas de ese proceso. En este momento no podemos predicar ningún tipo de conducta contraria a derecho. Además que realmente ese es el objeto precisamente de esta clase de procesos, que las partes planteen sus razones, elaboren su inventario, objeten los inventarios de la contraparte, como ha sucedido en este caso, y que el juez pues resuelva. Pero por esa circunstancia de defensa de los intereses de parte, en este caso la doctora Colmenares Vargas, pues no, de momento tampoco hay ningún elemento de juicio para considerar que ha contrariado la ética profesional.
lo cual no implica que si ya más adelante, una vez se falle el proceso, el juez encuentre irregularidades en la conducta de la abogada al dirimir el conflicto, pues se pueda adelantar la investigación disciplinaria correspondiente, si es que efectivamente hay circunstancias que el juez natural llegue a considerar que son abiertamente atentatorias de la ética profesional, pero es un juicio que no podemos nosotros anticipar en este momento, y pues debe someterse el señor Ruiz Ballesteros al trámite normal del debido proceso en ese asunto que promovió su excónyuge Ángela María Osorio Giraldo. Y de esta manera entonces quedan examinadas la totalidad de inquietudes planteadas en el escrito de queja, obviamente desestimándose la incursión en falta disciplinaria por parte de la doctora Edith Colmenares Vargas, a quien disponemos relevar de responsabilidad, razón de la queja que nos ha ocupado, y por ende disponemos el archivo de las diligencias. Contra esta determinación entendemos que la abogada investigada no tiene interés jurídico en recurrir. Ministerio Público ya no podrá hacerlo dada su inasistencia en el día de hoy de conformidad con el artículo 76 de la Ley 1123 de 2007. Resta entonces comunicar la decisión al quejoso y su apoderado en la forma prevista en el artículo 78 y viden para que, si es del caso, interponga y sustente el recurso de alzada. Damos por terminada la sesión.